Experiencias del más allá. Autor: Padre Ángel Peña. Este libro lo he escrito pensando en tantos que no creen en la vida futura ni en el más allá. Pero igualmente servirá a aquellos que, aun diciéndose creyentes, necesitan un estímulo para vivir mejor la vida presente, ya que Dios nos espera con los brazos abiertos para recibirnos con todo su amor a nosotros, sus hijos, y nosotros debemos responder a su amor con nuestro amor, para que en el momento de nuestra revisión final de vida podamos sentirnos orgullosos de cómo hemos vivido y no tengamos que lamentarnos de algo que ya no podemos enmendar. De todos modos, Dios siempre nos espera con amor, dispuesto a perdonarnos. Él es amor y misericordia para todos, incluso para los más grandes pecadores y delincuentes. Sin embargo, no hay que olvidar que también es justicia y que para disfrutar de la plena felicidad del cielo debemos estar totalmente limpios y puros, lo cual significa que podemos necesitar un tiempo de purgatorio o de purificación. Quienes no aceptan a Dios y lo rechacen, ellos mismos estarán fabricando su infierno, al vivir lejos de Dios, sin su amor y en compañía eterna de los demonios. El infierno existe al igual que el cielo y el purgatorio. Esto lo comprobaremos de modo existencial, no con documentos de la Iglesia o vidas de santos, sino con experiencias de personas que han podido vislumbrar un poco del más allá, al ser dados clínicamente por muertos. Para todos los lectores, les deseo un buen viaje por estas páginas y que su lectura les haga comprender la importancia de la vida presente y la necesidad de tomarla en serio para vivir bien de cara a la eternidad que nos espera. Autor de este libro, Padre Ángel Peña. El psiquiatra y doctor en medicina y filosofía Raymond Moody es hoy famoso en todo el mundo a raíz de que en los años 70 sacó a luz un libro, Vida después de la vida, en el que narraba muchas de las experiencias que le habían contado sus pacientes sobre el más allá, cuando habían sido dados clínicamente por muertos. En la actualidad, este tema ha sido estudiado por numerosos investigadores de todo el mundo. Cardiólogos, psiquiatras, pediatras, anestesistas, psicólogos, teólogos, sociólogos y otros muchos especialistas, médicos o estudiosos de otras disciplinas. Todos están de acuerdo en que estas experiencias son reales y que no son fruto de alucinaciones o de imaginaciones arbitrarias. Casi todas estas experiencias tienen muchos puntos en común, lo que les da cierta garantía de autenticidad. Veamos lo que dice al respecto con palabras textuales el mismo Dr. Moody. He entrevistado a más de 3,000 personas que cuentan experiencias próximas a la muerte y fueron dadas por muertas o incluso fueron declaradas muertas por sus médicos. Estas personas dicen que en el momento en que están a punto de morir, que muchas veces coincide con el momento en que sus corazones dejan de latir, experimentan un cambio especular de perspectiva, les parece que dejan atrás su cuerpo físico y que flotan hacia arriba, hasta un punto por encima de sus cuerpos, por debajo del techo de la sala de urgencias o del quirófano, o sobre el lugar del accidente. Ven claramente por debajo de ellos sus propios cuerpos físicos sobre una mesa de operaciones o entre los restos de un vehículo, y es frecuente que contemplen, al parecer, el trabajo del personal médico que intenta reanimarlos. Al cabo de un tiempo pueden tener la impresión de entrar por un paso estrecho que suelen describir como un túnel oscuro y mientras avanzan por él ven una luz brillante al final del mismo. Cuando entran en esa luz, los baña y los consuela una sensación de amor y de paz imposible de describir. Un sentimiento de alegría inefable,
Es frecuente que se encuentren dentro de esa luz con parientes suyos o con otros seres queridos que ya han muerto, como si vinieran para darles la bienvenida. Algunas personas advierten algo que consideran una frontera o un límite que separa el mundo de la vida corriente de un reino que está más allá de la vida tal como la conocemos. Cuentan que esta zona de demarcación da la impresión de estar cargada de energía y de ser dinámica en el sentido de que ellos advierten que si la atraviesan no serán capaces de volver atrás. Cuando estas personas se adentran en sus experiencias próximas a la muerte, pueden ser conscientes de una presencia amorosa y luminosa, de un ser de amor y luz que las acompaña a lo largo de una revisión panorámica y extraordinaria de sus vidas. En esta experiencia se puede manifestar todos los detalles de la vida con vivos colores, mientras la presencia amorosa de luz les ayuda a comprender la vida que ahora, al parecer, toca a su fin. Es frecuente que llegados a este punto, las personas no deseen regresar a sus vidas, pero que el ser de luz o sus seres queridos les hagan saber que no les ha llegado el momento de morir y que deben volver, porque les quedan cosas pendientes que realizar. O bien se les plantea la posibilidad de elegir entre seguir adelante hacia el reino de la luz o regresar a las vidas que estaban viviendo. El elemento común quizás más increíble de los relatos que he estudiado y con toda certeza el que mayor efecto ha producido en el individuo es el encuentro con una luz muy brillante. Lo típico es que en su primera aparición la luz sea débil, pero rápidamente se hace más brillante hasta que alcanza un esplendor sobrenatural. Los entrevistados dicen que esa luz no daña a la vista, ni deslumbra, ni impide ver las cosas que lo rodean. Todos afirman que es un ser personal y que tiene una personalidad bien definida, el amor y la calidez que emanan de él hacia la persona que está muriendo. Carecen de palabras para expresarse, pues ésta se encuentra totalmente rodeada y poseída por él, muy a gusto y totalmente aceptada en su presencia. Siente una irresistible atracción magnética ante este ser, una atracción inevitable. Poco después de la aparición, el ser comienza a comunicarse con la persona que está sufriendo la transición y pregunta: ¿estás preparado para morir? ¿Estás listo para morir? ¿Qué has hecho en tu vida? Todos insisten en que la pregunta no se plantea en absoluto como condena. Todos están de acuerdo en que no dirige la pregunta para acusarlos o amenazarlos, pues sin importar cuál vaya a ser la respuesta, siguen sintiendo la aceptación y el amor total proveniente del ser luminoso. La cuestión les hace pensar en sus vidas. Veamos algunos informes. Oí a los doctores cuando dijeron que había muerto y comencé a sentir que estaba cayendo por aquella oscuridad. Todo era muy negro, salvo a gran distancia esa luz. Era muy brillante, aunque no muy grande al principio. Crecía conforme me iba acercando a ella. Trataba de llegar a esa luz, pues sentía que era Cristo. Inmediatamente conecté la luz con Cristo, quien dijo: «Yo soy la luz del mundo». Otro caso. Floté a través del techo hacia una luz blanca resplandecedora. Era muy hermosa y muy brillante, pero no me hacía daño a los ojos. Era una luz de comprensión y amor perfectos. A mi mente llegó el pensamiento: ¿me amas? Sospecho que la connotación de lo que la luz dijo fue: si me amas, regresa a la vida y completa lo que iniciaste en ella. Durante todo este tiempo tenía la impresión de estar rodeado por un amor y una compasión irresistibles. Otro cliente dice: sabía que me estaba muriendo y que nada podía hacer. Estaba fuera de mi cuerpo, no me cabía la menor duda, pues podía verlo en la mesa de operaciones. Entonces vino esa luz brillante, parecía un poco apagada al principio hasta que se convirtió en esa enorme haz. Era una tremenda cantidad de luz, me daba calor y me invadió una cálida sensación.
Era de un blanco brillante y amarillento, tremendamente brillante. Luego me preguntó si estaba listo para morir. Era como hablar con una persona, aunque no había allí ninguna. La luz hablaba conmigo sonoramente. Pienso ahora que la luz que me hablaba comprendía que no estaba preparado para morir, que se trataba más de probarme que de otra cosa. Desde el momento en que la luz me habló, me sentí muy bien, seguro y amado. No es posible imaginar ni describir el amor que llegaba hasta mí. Era agradable estar con esa persona y tenía sentido del humor. La inicial aparición del ser luminoso y sus preguntas constituyen el preludio de un intenso momento en que el ser presenta a la persona una revisión panorámica de su vida. Es extraordinariamente rápida. Esos recuerdos de la vida se suceden unos a otros a gran velocidad, en orden cronológico. Otros dicen que el recuerdo fue instantáneo, sea cual sea la forma en que lo expresan. Todos están de acuerdo en que la experiencia transcurre en un instante de tiempo terrestre. A pesar de la rapidez, mis informantes están de acuerdo en que la revisión casi siempre descrita como una exhibición de imágenes visuales. Es increíblemente vivida y real. Hasta las emociones y sentimientos asociados con las imágenes pueden ser experimentados de nuevo conforme van pasando. Algunos de los que yo he entrevistado afirman que aunque no pueden explicarlo, el hecho es que todo lo que habían hecho en la vida estaba en esa revisión, desde lo más insignificante a lo más significativo. Algunos lo identifican como un intento educativo por parte del ser luminoso. Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra y doctora honoris causa por 20 universidades, ha estudiado 20.000 casos a través del mundo de personas que habían sido dadas clínicamente por muertas y volvieron a la vida. Ella dice, nosotros podemos decir, después de todos estos años de recoger datos sobre experiencias fuera del cuerpo, ¿cuáles serán los elementos comunes? Cuando dejamos el cuerpo físico hay total ausencia de miedo, ansiedad o pánico. Experimentaremos una plenitud física y estaremos plenamente conscientes de nuestro entorno, sea en la habitación de un hospital o en la escena del accidente o en nuestra propia habitación, después de un ataque al corazón. Nos daremos cuenta de la gente que trata de resucitarnos o de la gente que trata de rescatarnos del accidente. Esto suele ocurrir cuando los médicos nos dan físicamente por muertos. Ya que no hay signos vitales en nuestro cuerpo espiritual, experimentaremos una totalidad, pues si nos amputaron una pierna, sentiremos que tenemos las dos. O si éramos mudos, podremos hablar, o si ciegos, podemos ver o caminar. Si éramos pacientes en silla de ruedas, en nuestro cuerpo espiritual no hay dolores ni limitaciones físicas. Después serán conscientes de la presencia de otros seres a su alrededor, que los guían y les ayudan. Las iglesias hablan de ángeles guardianes, otros los llaman guías espirituales. También sentiremos la presencia de seres queridos que nos precedieron y están muertos. Nosotros no moriremos solos. Después que nos encontramos con nuestros seres queridos y nuestros ángeles, se pasa por el túnel. Algunos dicen pasar por un río o puerta. En mi experiencia personal, pasé por un paso de montaña con flores silvestres. Después de pasar el túnel o el paso que sea, viene la luz. En presencia de la luz maravillosa e inolvidable, que la mayor parte de la gente occidental llama Cristo o Dios, nosotros somos envueltos en un amor incondicional lleno de ternura y felicidad. Es un ser de total e incondicional amor. En su presencia, nosotros nos damos cuenta de lo que deberíamos ser y de cómo deberíamos haber vivido. El ser de luz es extremadamente brillante y cuanto más te acercas a él, más te abraza con el amor más grande e indescriptible que puedas imaginar. No hay palabras para expresar lo que se siente. Quien tiene esta experiencia cercana a la muerte solo puede ver esta luz por un momento, pues después debe retornar. En presencia de esa luz, llegarás a conocer que toda tu vida de la tierra
era solamente una escuela para aprender ciertas lecciones especiales. En presencia de esta luz, tú debes mirar toda tu vida pasada hasta los más mínimos detalles e incluso las consecuencias de tus pensamientos, palabras y obras. Durante la revisión de tu vida terrenal te darás cuenta de que has desperdiciado muchas oportunidades para crecer en el amor. En ese momento nuestros guías o ángeles guardianes, nuestros seres queridos que ya han muerto, estarán con nosotros. Nosotros hemos verificado esto sin lugar a ninguna duda, y digo esto como científica. Siempre habrá alguien para ayudarnos en ese paso de la muerte al más allá. La mayor parte de las veces es la madre o padre, el abuelo o el hijo que murió antes, o también gente que tú conocías y no sabías que ya habían muerto. Una niña de 12 años compartió conmigo su experiencia de felicidad al sentir que le salió al encuentro su hermano, quien la acogió con gran amor y ternura. El único problema era que no tenía ningún hermano. Pero al contárselo a su padre, éste se echó a llorar y confesó que ella sí tenía un hermano que había muerto 3 meses antes de que ella naciera y nunca le habían hablado de él. Por otra parte, en el más allá se acaban las limitaciones de este mundo. Los ciegos pueden ver, los sordos oyen y los mudos hablan otra vez. Una de mis enfermas tenía esclerosis en placas, dificultades para hablar y solo podía desplazarse en silla de ruedas. Lo primero que me dijo al volver de su experiencia fue: «Doctora Ross, yo podía bailar de nuevo». Las niñas que a consecuencia de una quimioterapia han perdido el pelo me decían después de una experiencia semejante: «Tenía mis rizos de nuevo». Las mujeres que han padecido la extirpación de un seno recobran su habitual normalidad. Todos están intactos y son perfectos. Un ejemplo, Vicky era ciega de nacimiento y a sus 20 años, como resultado de un ataque de apendicitis, tuvo una experiencia, y otra cuando tenía 22. Por causa de un accidente automovilístico, ella dijo que solamente en estas 2 experiencias ella pudo ver como si estuviera sana y pudo contar con claridad todo lo que vio. Observó las calles de la ciudad y todo le resultó nuevo y confuso. Tuvo un maravilloso sentimiento de libertad y de paz. Vio un campo iluminado cubierto de hermosas flores, donde vio a 2 niños que habían sido sus amigos cuando estaba en la escuela de ciegos. Ellos habían sido retardados, pero aparecían llenos de vida y salud, sin sus limitaciones mentales. También vio allí a otras personas que había conocido en la vida, como a su abuela y a su cuidadora. Pero cuando quiso acercarse a ellas, una figura luminosa se lo impidió. Vicky cree que era Jesús, que a continuación le hizo ver toda su vida como en una película. Después regresó a su cuerpo. Antes de esas experiencias, ella, como ciega, solo tenía sueños de comer, tocar piano, cantar, gustar cosas y tocarlas, oír, pero nunca había tenido sueños con percepciones visuales como las tuvo en estas experiencias del más allá. Otro caso es el de Brad Barrows, que también era ciego de nacimiento y que fue entrevistado cuando tenía 33 años. Él cuenta la experiencia que tuvo a sus 8 años en 1968. Por efecto de una neumonía, se le paró el corazón durante unos 4 minutos. Sintió que flotaba sobre el techo, vio su cuerpo sin vida y observó que podía ver todo como una persona sana. Pudo ver la nieve por los campos con perfecta claridad. Después pasó por un túnel y salió a un campo iluminado por una luz muy fuerte y hermosa. Allí oyó una música maravillosa que parecía alabar a Dios y encontró un ser de luz, del que emanaba un amor total, que le dijo que debía regresar. María Sima, la gran mística austriaca, dice que cuando se le aparecen las almas del purgatorio, están totalmente sanas e íntegras. Las deformaciones o cicatrices han desaparecido. Dice: una vez se me apareció una persona que había sido muda en vida y me hablaba perfectamente. Aquellos que en esta vida debían ir en silla de ruedas, caminan perfectamente. Allá no hay silla de ruedas. Todas las imperfecciones físicas han desaparecido. Como podemos ver, estas experiencias del más allá de la muerte son tan reales que marcan la vida futura de la persona y tienen un efecto transformador positivo.
Entre los efectos positivos más frecuentes suele darse el no tener miedo a la muerte y saber que la tarea más importante de la vida es amar y hacer el bien a todos. Sin embargo, hay que aclarar que no todas las experiencias son positivas, aunque algunos investigadores solo hablan de estos casos. También se dan en una pequeña proporción casos de personas que no han visto al ser de luz ni han sentido su amor, y en cambio han vivido momentos de tristeza y angustia en un mundo oscuro y tenebroso, que muchos identifican como el infierno o el purgatorio. Según una encuesta realizada en 1982 por George Gallup, 8 millones de norteamericanos habían tenido algún tipo de experiencia en el umbral de la muerte. Muchos solo habían llegado a salir de su cuerpo y regresar sin experiencias más profundas. Otros, un 23%, había tenido encuentro con otros seres, ángeles o familiares. Un 32% había tenido revisión de vida y había sentido el amor del ser de luz que los cristianos suelen identificar con Jesucristo, otros como Dios, los musulmanes como Alá, y solamente un pequeño grupo había tenido experiencias negativas. Por supuesto que estos datos pueden ser relativos, pues los que tienen experiencias negativas normalmente no quieren compartir su testimonio con otras personas y los ocultarán, haciendo así difícil tener una idea exacta de la realidad de sus experiencias. Lo cierto es que, aunque hay una mayoría de experiencias positivas, también hay otras negativas. Ahora bien, tanto las experiencias negativas como las positivas son transformantes. Dios les da la oportunidad de seguir viviendo después de haber revisado su vida. Es una gracia extraordinaria de Dios para darles la oportunidad de cambiar de vida, pero podemos preguntarnos, ¿y los que no regresan y han tenido experiencias negativas? ¿Habrán rechazado la posibilidad de cambiar o aceptaron a Dios en el último momento? Una de las conclusiones más claras de las experiencias en el umbral de la muerte es que hay vida después de esta vida, que la vida no acaba con la muerte, que somos algo más que cuerpo y tenemos un alma inmortal. Algunos santos padres de los primeros siglos ya hablaban de un cuerpo etéreo, sutil, espiritual, que sale de nosotros cuando uno muere, y al que identifican con el alma espiritual e inmortal. San Irineo en el siglo II dice: las almas son dotadas de la misma forma y figura que el cuerpo, como el agua, que toma forma del vaso en que está, y cuando se hiela, conserva la misma forma del recipiente. Orígenes, también del siglo II, decía: aquellos muertos que se han aparecido a los vivos se han presentado en la misma forma que tenían cuando vivían en la tierra. De hecho, en estas experiencias NDE, los interesados ven a otros muchos seres, familiares y amigos, especialmente que hace muchos años que han muerto y que les salen a recibir. Veamos ahora algunas experiencias concretas que nos pueden confirmar la existencia de la vida humana después de la muerte. Comencemos por citar al gran San Agustín, que habla de un caso que conoció personalmente. Un hombre llamado Kurma cayó enfermo y privado de los sentidos. Estuvo acostado como muerto durante algunos días. Un levísimo soplo de nariz que apenas se sentía al acercar la mano. Era el pequeño indicio de que tenía vida, para no permitir que fuera enterrado. No movía miembro alguno ni tomaba alimento. Los ojos y los demás sentidos parecían insensibles. Y después de muchos días, como despertando, contó lo que había visto. En primer lugar, apenas abrió los ojos, dijo: que vaya alguno a la casa de Kurma el herrero y que vea lo que allí sucede. Luego que se fue allí, se encontró que había muerto en aquel mismo momento en que él había recuperado los sentidos y había vuelto casi de la muerte a la vida. Entonces manifestó que aquel Kurma el herrero había recibido orden de presentarse ante Dios a la hora en que él había sido vuelto a la vida. Entre los difuntos que había visto, reconoció a alguno que ya había conocido en vida. Yo apenas le hubiese dado crédito si él no hubiese hablado también de algunos vivos que él no conocía.
por ejemplo, algunos clérigos de su región, entre los cuales vio a un sacerdote que sería bautizado en Hipona por mí. Él había visto a un presbítero, a clérigos y a mí mismo, ciertamente vivos aún en aquella visión en la cual vio después también a los muertos. ¿Por qué no se va a creer que él ha visto a los muertos como nos ha visto a nosotros vivos? Esto es, a unos y a otros ausentes y sin saberlo. Finalmente, después de las muchas visiones que él vio, contó que fue introducido también en el paraíso y que le dijeron: vete y bautízate si quieres venir un día a este lugar de los bienaventurados. Después, como advertido de que fuese bautizado por mí, respondió que ya lo había hecho, pero aquel que le hablaba le replicó: vete y bautízate realmente, porque tú te has visto bautizado en la visión. Después que se curó, vino a Hipona, se inscribió entre los demás, desconocido de mí, pues él no se preocupó de contar aquella visión ni a mí ni a ninguno de mis presbíteros. Fue bautizado y terminados los días santos se volvió a su casa. Pasados 2 años o quizás más, yo tuve conocimiento de todo esto. El primero que me habló de estas cosas fue un amigo mío y a la vez suyo, que sentado a mi mesa, llevó la conversación sobre estas materias. Después yo insistí y logré que él mismo, estando presente, me lo contase delante de hombres honrados, conciudadanos suyos, que lo atestiguaban todo. Su curiosa enfermedad, su estado de muerte durante muchos días, la muerte del otro Kurma, el herrero, así concluyó que, como él vio su bautismo y me vio a mí mismo y a Hipona, la basílica, el baptisterio, también del mismo modo a los demás, algunos vivos sin que los mismos vivos lo supieran. ¿Por qué no habría visto también de la misma manera a aquellos muertos? En la revista italiana Luz e Ombra se refería el testimonio de un oficial norteamericano que incluso dio su testimonio en televisión italiana el 1 de marzo de 1982. En el programa Italia será, he aquí el testimonio, el 20 de mayo de 1969, tomé parte en un combate en Vietnam. Durante la batalla, los proyectiles volaban por todas partes. Fui herido gravemente y perdí, como pueden ver, las 2 piernas y un brazo. Me di cuenta que me moría, pues estaba perdiendo mucha sangre. Salí de mi cuerpo y vi a los compañeros de mi batallón que también habían muerto antes que yo. Todos estaban inmersos en una luz y se comunicaban entre ellos como leyendo el pensamiento. Después vino el helicóptero y me llevaron al hospital. Vi que me cubrían el rostro con una sábana, como se hace siempre con los muertos. No sentía nada, pero creía que estaba muerto. También los médicos creían que estaba muerto e iban a comenzar a embalsamarme. Cuando uno de ellos levantó la sábana y me hizo llevar de inmediato a la sala de operaciones, recuerdo haber querido detener al doctor, pues no quería que me operase. Me desperté 10 días después de haber sido herido. He estado en coma 10 días y durante todo ese tiempo me comunicaba con mis compañeros muertos y tenía una sensación de bienestar, no queriendo regresar a la vida. Cuando me desperté, conté a los doctores muchos detalles de lo que había sucedido en la sala de operaciones. Ellos quedaron asombrados, pero lo importante es que hoy, a 12 años de distancia, por efecto de esta experiencia, creo en la existencia del más allá y creo sin duda que existe Dios. La doctora Elizabeth Kubler-Ross es famosa en el mundo entero por sus estudios sobre enfermos terminales. Sus libros han sido traducidos a más de 25 idiomas y se han vendido millones de ejemplares. Ella, con su seriedad científica, cuenta el siguiente suceso que a ella misma le ocurrió. Después de 10 meses de que la señora Schwartz muriera y fuera enterrada, yo tenía problemas y quería dejar de dar mis seminarios sobre la muerte y los moribundos. Yo quería continuar, pero no podía en aquellas condiciones. Un día estaba yo esperando el ascensor, cuando ella apareció frente a mí. Yo la conocía muy bien y sabía que había muerto. Ella era muy transparente, pero no tan transparente que se pudiera ver a través de ella. Ella me dijo: doctora Ross, ¿le importa si vamos a su oficina? Solo será un par de minutos.
Ella conocía mi nombre y sabía dónde estaba mi oficina. Yo soy psiquiatra y trabajo con esquizofrénicos todo el tiempo. Y yo me decía, Elizabeth, tú ves a esta mujer, pero eso no puede ser. Tú estás cansada y necesitas vacaciones. Estás viendo visiones. La toqué para ver si era real. Yo era a la vez psiquiatra y paciente. Me cuestionaba a mí misma. Cuando llegamos a mi oficina, ella abrió la puerta con increíble amabilidad y ternura y me dijo, Doctora Ross, yo tenía que regresar por 2 razones. Una, para agradecerle a ti y al ministro por todo lo que hicieron por mí. Pero la otra razón es para decirte que tú no puedes dejar tu trabajo sobre la muerte y los moribundos. Todavía no. Yo esperaba que desapareciera, pero no lo hacía. Ella insistía, tu trabajo no ha terminado. ¿Me prometes continuar? Entonces yo le di un papel y un lápiz para que le escribiera al reverendo Gaines para agradecerle, pues estaba en Urbana. Y ella, con la más amable sonrisa y conociendo todos los pensamientos que yo tenía, tomó el papel y escribió una nota. Me dijo, ¿estás satisfecha? Después se levantó repitiendo, Doctora Ross, me lo has prometido. Y en el momento en que yo le dije, te lo prometo, desapareció. Todavía tengo la nota que escribió. ¿Hace falta más casos concretos? Hay un libro muy interesante sobre estos casos, escrito por Bill y Judy Guggenheim, titulado Hello from Heaven, Hola desde el cielo. En él se presentan muchos testimonios de personas difuntas que se han comunicado con sus amigos y familiares a través de sueños o haciéndoles oler un perfume especial, moviendo objetos por medio del teléfono, haciendo oír solamente su voz, apareciéndose en una luz difusa o una perfecta claridad. Además, es muy conocido el caso de que muchos familiares que están cuidando de sus familiares moribundos cuentan que en un momento dado antes de morir, dicen los moribundos que ven a familiares difuntos que vienen a recibirlos y acompañarlos al más allá. Otra de las conclusiones que podemos sacar de estas experiencias del más allá es que Dios existe, como decía el oficial norteamericano, cuya historia hemos anotado anteriormente. Él se presenta en una luz maravillosa, más hermosa que el sol, y nos envuelve con un amor total e incondicional, haciéndonos entender que sabe sobre todos los detalles de nuestra vida al hacernos revivir nuestro pasado. La doctora Kubler-Ross dice, es un amor incondicional, indescriptible, y en esta presencia que muchos llaman Cristo o Dios, amor o luz, os dais cuenta de que toda vuestra vida aquí abajo no es más que una escuela en la que debéis aprender ciertas cosas y pasar ciertos exámenes de cara a la eternidad. Como habéis terminado el programa y lo habéis aprobado, entonces podéis entrar. Veamos el caso de Beverly Brodsky. Había crecido como atea en un ambiente familiar materialista en Filadelfia. Era de familia judía y desde que se enteró del Holocausto tenía resentimiento contra Dios, preguntándose cómo Dios había podido permitirlo a sus 17 años. Su padre murió de un ataque al corazón y su madre tuvo una grave crisis emocional. A los 19 años, no pudiendo soportar más el ambiente familiar, se fue a vivir a California. En julio de 1970, debido a un accidente de moto en Los Ángeles, se fracturó el cráneo y varios huesos. Estuvo 2 semanas en el hospital. Al regresar a casa, pensó que esa sería su última noche y rezó a Dios, a pesar de decirse atea, porque no quería vivir más. Su dolor era insoportable al pensar que ningún hombre la amaría jamás por su apariencia, ya que su cara había sido desfigurada por el accidente. Por eso creía que no tenía ninguna razón para vivir y deseó con fuerza morirse. Al poco rato se encontró flotando en su habitación, mirando su cuerpo desde arriba. De pronto un ser de luz la envolvió con una fuerte luminosidad. Dice, el ángel de luz gentilmente me dio su mano y con él viajé una larga distancia hacia la luz. Aquella luz era toda amor,
compasión, sabiduría y verdad. Y desde lo profundo de mi alma surgió una certeza. Yo, exactamente yo, estaba en la presencia de Dios. Entonces le he dirigido varias preguntas pidiendo explicación por tantas injusticias que había visto en el mundo. Me di cuenta de que Dios conoce todos nuestros pensamientos. Estoy segura de haberle preguntado el porqué de los sufrimientos de mi pueblo. Recuerdo la respuesta. Hay una razón para todo lo que sucede, aunque parezca horrible y sin sentido. Yo me dije, todo sucede por un propósito. De pronto, sin saber cómo ni por qué, me encontré dentro de mi cuerpo, pero me sentía como en éxtasis, llena de amor y alegría. En algunos casos, el ser divino que se nos presenta en la luz se identifica como Jesucristo. Un hombre que en agosto de 1975 tuvo que afrontar una operación a corazón abierto. Dice, recuerdo que estaba atravesando un puente de madera sobre una corriente de agua y vi que en la otra parte estaba Cristo con vestido blanco. Sus dientes eran muy blancos y sus ojos azules. Me di cuenta de que yo había muerto y que todo aquello era muy real. Cuando me acerqué, quería convencerme de que realmente era Él. Miré a sus manos y allí estaban las marcas de los clavos. Yo tenía mucha paz. Él me estaba sonriendo y diciéndome que debía volver atrás, y así lo hice. Otro ejemplo. Soy una estudiante de 19 años. El año pasado, junto a mi novio, tuvimos un choque con un autobús. Nosotros íbamos en una moto. Yo caí y me golpeé en 2 puntos y así quedé en coma total por 3 meses. A la mitad de este periodo estuve en peligro de muerte. Nosotros 2 hemos visto a Jesús, un señor descalzo con rostro joven, cabellos largos, barba y túnica. Me llamaba y me decía, Elena, no te desesperes, deberás sufrir un tiempo, pero acuérdate que volverás con tus seres queridos y con tus amigos. Recuerda que estoy contigo, especialmente en los momentos más difíciles. Mi novio también vio a Jesús crucificado mover su brazo izquierdo, colocándolo después de nuevo en la cruz. El doctor John Jones de Davis, California, fue piloto de bombardero durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo una experiencia próxima a la muerte que cambió su vida. Volando al frente de una escuadrilla de bombarderos, el avión derivó súbitamente hacia la derecha y entró en barrena. Pasó entre otros bombarderos que volaban a menor altura y con lo que estuvo a punto de chocar, y finalmente no quedó debajo más que el azul profundo del Mediterráneo. Tiró de los mandos, pero el avión no respondió. Caía hacia el mar como si fuese de plomo. Jones estaba seguro que iba a morir. Cuando aumentó la aceleración, soltó los mandos y se sintió clavado al asiento. A buen seguro que este iba a ser el final de su vida, de repente tuvo la sensación de pasar por un largo túnel. Al final distinguió una luz brillante y a alguien de pie. Supo que el ser que había en la luz era Jesús. Experimentó una profunda sensación de paz y de bienestar. Más tarde dirá que jamás hubiera deseado abandonar aquel lugar. Luego, instantáneamente, volvió a verse dentro de su cuerpo en el avión. Este se había enderezado por sí solo y ahora volaba en horizontal muy cerca del agua. Aquella experiencia lo transformó y tras su licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tennessee, participó en la fundación de una clínica gratuita en Haight-Ashbury, en San Francisco, y abrió otra clínica gratuita en Davis, California, para la asistencia a mujeres y niños. Como profesional, su principal preocupación fue siempre la atención a los desatendidos, como él decía. Cuando murió en 1991, el columnista del periódico de la localidad escribió que los marginados nunca tuvieron mejor amigo que John Jones. Había recibido varios galardones por sus servicios humanitarios. Candice Lee, cuando tenía 21 años, fue asaltada y estrangulada por un criminal mientras esperaba a su esposo a la puerta del nightclub donde trabajaba. Dice, pasé por un túnel hasta el final donde se veía una luz muy brillante. Los ángeles me llevaron a un lugar donde estaba Jesús.
Yo me arrodillé y los ángeles se colocaron a mis costados de pie. Jesús se acercó a mí y me dijo, regresa, todavía no es tu hora, tú debes enseñar. Jesús estaba brillante, era pura luz, pero yo podía ver su cuerpo. Vestía ropas blancas y su rostro era luminoso como una luz incandescente. No hay nada en el mundo más hermoso, estaba lleno de amor. Se podía sentir su amor. Cuando Jesús me dijo que debía regresar, me encontré de nuevo en el túnel y desperté en mi cuerpo. Una niña de 9 años, a quien llamaré Nina, tuvo una experiencia NDE. Dice, pasé por un túnel y llegué al cielo. Allí había unas flores muy bonitas. Estuve con Dios. Allí estuve con Dios y con Jesús. Dijeron que tenía que volver a estar con mi madre porque ella estaba muy apenada. Dijeron que yo tenía que terminar mi vida, así que regresé y desperté. La señora Betty Eddy cuenta su experiencia y dice, vi una luz a la distancia. Al acercarme, observé la figura de un hombre con la luz a su alrededor. Era más brillante de lo que se puede describir, más brillante que el sol. Sentí el más incondicional de los amores que jamás haya sentido y vi sus manos abiertas para recibirme. Fui hacia él y me abrazó. Recuerdo que me decía a mí misma, estoy en casa. Finalmente estoy en casa. Yo sabía que era mi Dios, mi amigo y mi Salvador. Era Jesucristo el que siempre me había amado. Él era el mismo amor y su amor me llenó de alegría y felicidad. De nuevo abrió sus brazos y me dejó ir diciéndome, todavía no es tu tiempo. ¿Crees tú en Dios? ¿Crees que Jesús es tu Dios, tu Señor y Salvador? ¿Crees que Él te está esperando después de la muerte con todo su amor para hacer juntos una evaluación de tu vida? Procura amarlo con todo tu corazón desde ahora para que no tengas que arrepentirte del tiempo perdido y de no haber sabido corresponder a tanto amor con tu propio amor. Uno de los puntos fundamentales en las experiencias del más allá es la revisión de vida, o mejor, el revivir la vida con todos los sentimientos que acompañan a cada acción, pequeña o grande. Ordinaria o extraordinaria, buena o mala, incluyendo las consecuencias que han tenido sobre los demás. Varias personas me han contado su experiencia en este sentido, reconociendo que esta experiencia ha cambiado positivamente sus vidas, puesto que ahora dan mucha más importancia a hacer el bien a los demás. En el libro From Matter to Spirit de Morgan, cuenta el almirante inglés Beaufort en una carta dirigida al Dr. Wollaston cuando era jovencito y estaba a bordo de una fragata. Caí al agua y como no sabía nadar, todos mis esfuerzos por salvarme fueron inútiles. Cuando ya estaba completamente exhausto, me dejé sumergir y empecé a ahogarme. Entonces me invadió un sentimiento de calma absoluta. Era consciente de que estaba ahogándome, pero tenía una sensación deliciosa. En ese momento, mis pensamientos se sucedieron con una rapidez vertiginosa. Cada incidente de mi vida lo vi en una sucesión perfecta hasta en los menores detalles, dándome cuenta del bien o del mal y de las consecuencias de mis acciones sobre los demás. El Dr. Raymond Moody, en su libro Reflexiones sobre la vida después de la vida, cuenta varios casos. Dice uno de sus pacientes, me encontré fuera de mi propio cuerpo, por encima del edificio, y podía contemplar cómo mi cuerpo yacía allí. Luego fui consciente de que a mi alrededor había luz, solo luz. Entonces hubo como una representación a mi alrededor y podría decirse que toda mi vida pasó delante de mí. Me sentía avergonzado de un montón de cosas de las que iba viendo, porque me parecía que yo había tenido una visión distinta de ellas, y la luz me estaba mostrando lo que era incorrecto, lo que había hecho mal, y era todo absolutamente real. Parecía como si esta vuelta atrás estuviese dirigida fundamentalmente a determinar la dimensión de mi vida. Era como si me sometieran a un juicio y entonces de repente
La luz se oscureció y se produjo una conversación. No con palabras, sino por medio de pensamientos. Cuando veía algo, cuando recordaba un hecho del pasado, era como si lo viese a través de sus ojos. No solo me mostró cuánto había hecho, sino las repercusiones de mis actos sobre los demás. Y no era como si estuviese contemplando una película, ya que podía sentir realmente todas aquellas cosas. Había sentimiento. Otro paciente afirma: cuando me repuse de mi experiencia, sentí el deseo abrumador de hacer algo por los demás. Me sentía tan avergonzado de todas las cosas que había hecho o dejado de hacer a lo largo de mi vida. Sentía que tenía que hacer algo y que no podía esperar más. En marzo de 1988, Nibun tuvo un accidente durante un partido de béisbol y dice: me di cuenta de que no estaba en mi cuerpo físico y no sentía ningún dolor. Vi a 2 de mis compañeros que estaban arrodillados delante de mi cuerpo y oí todo lo que decían. De pronto se me presentaron todas las escenas de mi vida desde el principio hasta el final, y vivía lo que los demás sentían ante tales escenas. Veía también las repercusiones de mis acciones sobre los demás, fuera bueno o malo. La revisión de mi vida fue lo más hermoso que he visto y al mismo tiempo lo más horrible que he experimentado, de acuerdo a mis acciones. Durante la revisión de vida, yo sentía que alguien estaba a mi lado como un padre que me aconsejaba. Esta experiencia me ha hecho cambiar mi modo de vivir. Yo era muy introvertido y no tenía amigos. Ahora soy muy conocido por todos y tengo muchos amigos. Antes era rebelde y pesimista, ahora soy optimista. Yo sé que todo ha sucedido por una razón. Mi principal deseo ahora es amar a todo el mundo. El dinero y las cosas materiales son cosas secundarias para mí. Ahora soy más generoso con mi tiempo y mis cosas, y sé compartir. Mi experiencia ha sido lo mejor que me ha sucedido. Sin ella no sería ahora tan feliz. El Dr. Atwater, en su libro Coming Back, dice: para mí no fue una revisión de vida, sino un revivir mi vida, revivir cada pensamiento, cada palabra, cada acción, y el efecto que cada pensamiento, palabra y obra había tenido sobre los demás. No faltó nada, todo lo reviví al detalle. ¿Estás tú preparado en este momento para enfrentar la revisión de tu vida? ¿Estás satisfecho de cómo has vivido hasta ahora? El suicidio. Una de las revisiones más tristes se da cuando uno ha atentado contra su vida por el suicidio. En unos casos parece que se quedan en una zona crepuscular o intermedia entre el cielo y el infierno, que podríamos llamar purgatorio, pero en otros casos parecen que tienen experiencia del infierno. Dice uno de los pacientes del Dr. Moody: cuando estuve allí, tuve la sensación de 2 cosas que me estarían totalmente prohibidas: matarme a mí mismo y matar a otra persona. Si me suicidaba sería como devolverle a Dios un regalo tirándoselo a la cara. Matar a otra persona equivaldría a interponerme en los designios de Dios para con ella. Todos los suicidas están de acuerdo en un punto. Creen que su intento de suicidio no solucionó nada y se encuentran exactamente con los mismos problemas de que habían intentado librarse quitándose la vida. Cualquiera que fuese la dificultad de que habían intentado escapar, continuaban allí sin resolver. Todos afirmaron que después de su experiencia no volverían a pensar jamás en el suicidio. Su actitud común era que habían cometido un error y se alegraban mucho de haber fracasado en su intento. El Dr. Kenneth Ring, fundador de la Asociación Internacional para el Estudio de Experiencias Cercanas a la Muerte, cuenta en su libro Life on Death más de 20 casos de suicidio. Ninguno de ellos tuvo experiencia de la luz maravillosa. La experiencia de estas personas estaba como amputada. Tenían su experiencia de bienestar físico al salir de su cuerpo,
pero sin sensaciones trascendentes, pues no ven la luz ni sienten amor o alegría, y están en una zona crepuscular o vacía, si es que no viven un ambiente de infierno. La doctora Paola Giovetti, en su libro Qualcuno è tornato, cuenta el caso de la señora Restano de Turín, quien le contó personalmente su caso. Cuando en plena lucidez y conciencia decidí suicidarme, estaba convencida de que Dios me perdonaría. Si Dios existe, me decía, debe ser superior a las debilidades humanas. Mi desilusión de la vida presente era total y estaba convencida de que en el más allá estaría mejor. Pero aquello que he vivido era totalmente inesperado. Decidí suicidarme como consecuencia de una serie de problemas, enfermedades y malentendidos familiares. Por eso, no condenéis a quienes llegan a tomar esta decisión, aunque ahora con todos los problemas que tengo, nunca tomaría esa decisión. Traté de suicidarme, pero fui ayudada a tiempo, aunque estuve 5 días en coma profundo. Al suicidarme, me encontré en un mundo de silencio. Mi cuerpo era ligero, estaba físicamente bien. Estaba en una sala oscura que lentamente comenzó a aclararse como si me fuese acostumbrando a la oscuridad. Estaba sola, completamente sola, pero crecía mi angustia mental. A un cierto momento me pareció ver un rostro joven, pálido, ojos negros severos, pero amigables y llenos de comprensión. Aquellos ojos estaban fijos en mí. Me comuniqué con él mentalmente. Fue una conversación larga. Le pedí que me ayudara, quienquiera que fuese. Él me respondía, ten calma y confianza. Calla, cálmate. Después sentí que algunos seres discutían ciertamente sobre mí. Eran figuras sin rostro o los cubría una capucha. Parecían frailes. Supe que me estaban juzgando. Yo todavía no sabía bien si estaba viva o muerta, por lo que no sabía si el juicio consistía en enviarme a la tierra o al infierno. Algunas voces me defendían, pero la mayor parte me acusaba, y una voz era especialmente mala y despiadada. Era una voz fuerte y profunda que pedía con violencia mi condena total. Yo estaba aterrorizada. De pronto entraron en la sala una multitud de personas. Eran figuras oscuras, viejas encorvadas. Sabía que el juicio había sido negativo y estaba aterrorizada. Pero cuando quisieron llevarme, la luz de aquel ser las detuvo. La luz me absolvió. No había sido un sueño, era demasiado lúcido, real y coherente. Ahora tengo miedo de morir y poder encontrarme con aquel ambiente, con aquellos seres oscuros. Otro caso, Antonio trabajaba en tareas de rescate en toda clase de emergencias. Una vez se contagió de SIDA a sus 36 años por haberse hincado accidentalmente con una aguja durante la tarea de resucitación de una víctima y decidió suicidarse. Dice, yo tomé muchas píldoras y me llevaron al hospital. Allí vi que mi cuerpo flotaba en una oscuridad. No podía ver nada, no podía moverme ni hacer nada por mí mismo. Era terrible, oía sonidos horrorosos en mis oídos. Yo pensé, estoy en el infierno y no puedo salir. Estoy atrapado. Entonces oí una voz y supe que era Dios. Era una voz tranquila y calmada que me dijo, si esto es lo que tú quieres hacer, aquí es donde vas a venir. Yo pensé, es demasiado tarde, ya estoy muerto. De pronto todo desapareció y estaba de nuevo en mi cuerpo. Fue como si me hubieran vuelto de nuevo las ganas de vivir. Es como si Dios me hubiera dicho, si quieres suicidarte, irás al infierno. Ahora sé que Dios tiene un plan para mí, que es ayudar a otra gente con SIDA. Rochelle dice, yo intenté suicidarme 2 veces. La primera, con sobredosis de pastillas, pero no tuve ninguna experiencia. La segunda vez, dejé salir el gas en mi habitación porque estaba muy deprimida y no podía dormir. Por eso quería morir. En ese tiempo yo no creía, era agnóstica. Yo no creía en el diablo, ni en el cielo, ni en el infierno. Por eso yo solo quería acabar con mis sufrimientos de una vez por todas. De pronto,
El gas hizo efecto y me vi en un lugar oscuro, totalmente oscuro. Yo estaba muerta. En ese momento algo me tocó en la espalda. Yo miré y era un gran gorila. Ahora asocio aquel gorila con Satanás. Entonces grité desde el fondo de mi alma pidiendo ayuda a Dios, y Él me sacó de allí, y desperté 3 o 4 horas después, y había gas por toda la tercera planta de la casa. Esta experiencia fue como si Dios me hubiera dicho: has cometido una tontería, hay algo después de esta vida, y Él me lo mostró y me sacó de allí. Yo quisiera ahora decir a la gente en las mismas condiciones que yo, deprimidas, que si piensan que van a escapar muriendo es un gran error. Si tú mueres, sigues vivo, por eso no trates de matarte. Más bien trata de cumplir tu misión pidiendo ayuda. El médico Francis Serabolo me contó la historia de uno de sus pacientes suicidas. Él es italiano y lo conozco de hace años. Es un hombre simpático y tranquilo, pero que no creía en Dios, y me dijo: yo vi el fuego y vi pequeñas criaturas a mi alrededor. Ellas tenían miradas perversas y parecían terribles. Yo los vi. Ahora creo en Dios, porque sé que Él me dio la oportunidad de sobrevivir. Sadira, como consecuencia de una sobredosis de pastillas, tuvo su experiencia. Dice: lo que yo viví fue la cosa más horrible. Oí aquellas voces que no eran de la tierra. Ellos gritaban. Yo estaba desnuda y sentía vergüenza, aunque todo estaba oscuro. Esas criaturas eran como anoréxicas, calvas, desnudas, sin dientes, todas sucias. Había como 50, todas a mi alrededor. Yo podía sentir su respiración cerca de mí y olían muy mal. Todo era muy real. Me sentí juzgada y que iba a ser castigada. Aquellos seres estaban allí para castigarme, pero después de un tiempo de terror se fueron. Como católica sabía que nadie puede suicidarse, nunca lo haré de nuevo. Yo estaba horrorizada, estaba en el infierno. Fui al infierno. Personalmente nunca creí en el infierno. Yo creía que el infierno era no ser capaces de ver a Dios, pero después de esto creo en el infierno. Cuando me desperté estaba aterrorizada. Reconozco que el suicidio nunca es la solución. No es una opción. Dios no lo quiere y yo creo en Dios. Esta experiencia cambió mi vida y estoy contenta de que me sucediera.